Saludos fraternos, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Seguimos adelante con la lectura continuada de la Biblia. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en este momento nos ponemos en disposición para leer la Sagrada Escritura. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que siembres en nuestra vida verdadera vida a través de lo que quieras darnos a conocer y a entender. Señor Jesús, sabes cuánto necesitamos que tu palabra nos domine y nos guíe. Deseamos ardientemente que la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes en nosotros para ser unos buenos discípulos tuyos y así poder llevarla y darla a conocer a nuestros hermanos. Ayúdanos de esta manera, Señor, poder conocerte más para ayudarte en la construcción de tu reino. Derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu para que nos inunde de sabiduría, discernimiento y perseverancia en la lectura diaria de tu palabra y podamos así comprender exactamente lo que quieres de cada uno de nosotros. Que tu palabra nos enseñe a hacer la voluntad del Padre como tú la hiciste, con entrega, con amor, con sacrificio, con el servicio y mucha dedicación. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Les doy a todos la bienvenida. Estamos leyendo la primera carta de San Juan. Hoy entramos ya en el capítulo 2. Si no has visto el capítulo 1, te invito a revisar el video que tienes aquí en el canal antes de este y así puedas llevar la secuencia de la lectura. Entonces, Biblia en mano, apaguemos todo aquello que nos distrae, dispongamos nuestro corazón, comencemos con la lectura. Capítulo 2. Cumplir el mandamiento del amor. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen. Pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y sin embargo, se los doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él causas de tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas, y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado. Esto les escribo, hijitos, ustedes recibieron ya el perdón de sus pecados. Esto les escribo, padres, ustedes conocen
al que es desde el principio. Esto les escribo, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Les he escrito, hijitos, porque ya conocen al Padre. Les he escrito, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, pues toda la corriente del mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Les ha dado la unción, Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria. En vez de sentir vergüenza ante él cuando nos venga a pedir cuentas. Si saben que Él es el justo, reconozcan que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Bien, y después de haber leído este segundo capítulo, procedo a compartirte los comentarios que trae la misma Biblia en la parte de abajo. Como te dije, la Biblia católica en la parte inferior trae unos comentarios, los cuales son facilitados por aquellos que tienen la autoridad para interpretar la palabra, para darnos luces sobre la correcta interpretación. Entonces te voy a compartir algunos detalles de, de este capítulo de hoy. Eh,
El primero es el segundo criterio para saber si andamos en la luz. Y la pregunta es, ¿cumplimos sus mandamientos? Ese es el enfoque que le da San Juan. Dice, esto se mide según el amor que tenemos a nuestros hermanos. El versículo 2 nos habla de la víctima. Nos dice, Él es la víctima. El texto griego usa una palabra más precisa, expiación, la que distingue a la víctima para expiar el pecado de las demás víctimas ofrecidas en acción de gracias o por otros motivos. Efectivamente, Jesucristo es la víctima de expiación agradable al Padre, que viene a sustituir todas las demás víctimas que le eran ofrecidas a Dios para perdonar los pecados. Versículo 3, Juan usa muchas veces el verbo conocer, que está detrás de la palabra gnosis. Está en el centro de la oración sacerdotal de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí el conocimiento solo es auténtico cuando se observan los mandamientos y se aparta del pecado. Está claro que para Juan el medio para alcanzar una vida superior no es en primer lugar la búsqueda de una experiencia mística y el dominio de la teología. Es más importante aceptar el camino de los mandamientos. Pero Juan no rebaja jamás el conocimiento de Dios a una práctica de los mandamientos. No nos confundamos. Habla de un conocimiento dado por Dios, sembrado por Él, que es la base de la experiencia mística. En cuanto uno comprende que ese conocimiento de Dios es la gran riqueza, sigue sin vacilar los llamados a la vida interior. Es todo un proceso, es todo un camino. El camino de Dios se va dando paso a paso. Versículo 7. Mandamiento antiguo, es decir, el primero que aprendimos en la iglesia, ya estaba en los comienzos de la Biblia, pero Jesús lo ha vivido y enseñado en tal forma que pasó a ser totalmente nuevo, y el mundo debe descubrir continuamente y en nuevos campos lo que puede el amor, que tenían desde el principio. Dijimos en Hebreos 15:23 que el decreto destinado a los convertidos del mundo pagano solo exigía, el amor al prójimo, el amor al prójimo. Versículo 12. ¿Cómo interpretar las repeticiones de los dos párrafos? Estos dos párrafos son el versículo 12 y el versículo 14. Si los puedes repasar ahí en tu Biblia, fíjate, versículo 12, versículo 14. En el texto griego es imposible distinguir les escribo qué y les escribo por qué. Y debemos elegir entre qué y por qué en cada lugar. Nótese en el texto, entre esos tres elementos de una vida cristiana auténtica, experiencia del perdón, conocimiento de Dios, fuerza capaz de hacer retroceder el mal y al maligno. El perdón de los pecados es uno de los puntos claves de la predicación cristiana. Es cierto que esta noción le resulta extraña a la cultura moderna, la que en cambio ha logrado que se multipliquen los desórdenes psicológicos. Seguimos adelante con el tercer criterio. Tercer criterio para saber si andamos en la luz: no amar al mundo. Versículo 15.
Dice aquí, la vida y la historia revelan una alienación profunda. Están bajo el poder del espíritu malo. Juan llama el mundo a la corriente mala que en él se expande. El mundo es, de alguna manera, la vida engañosa que nos absorbe en cuanto dejamos de buscar la voluntad del Padre. Voy a repetir esta parte porque es importante. El mundo es, de alguna manera, la vida engañosa que nos absorbe en cuanto dejamos de buscar la voluntad del Padre. En cuanto consideramos el éxito, la vida y el amor como cosa nuestra, se vuelven ídolos que nos esclavizan. La codicia de la carne. ¿Qué es la codicia de la carne? Es el deseo en el sentido más amplio, el deseo de poseer todo aquello de que gozan los demás. Los deseos sexuales ocupan aquí un buen lugar, pero sin ningún monopolio. El otro, la codicia de los ojos, es la atracción de cualquier novedad, las imágenes y los ídolos. Es el gran cliente de la publicidad y de los medios audiovisuales. Hoy está sucediendo muchísimo con estos de las redes sociales. Fíjense, el sexo, dice aquí, también tiene aquí su lugar junto con todo lo que hace olvidar lo único, necesario y lo trágico de la existencia. Lo otro, la arrogancia del éxito. El texto dice, la codicia del tren de la vida, como son la salud, la fama, el éxito y el dinero. La arrogancia del éxito. Impresionante. Cuarto criterio para saber si andamos en la luz, para estar seguros de que andamos en la luz. Rechazar al anticristo. Para estar seguros de andar en la luz, debemos rechazar al anticristo. Los creyentes del tiempo de Juan sabían que en vísperas de la venida gloriosa de Cristo se presentaría un anticristo. Juan dice, ya es anticristo el que niega que Jesús es Cristo. Cabe recordar que Juan escribió al final del primer siglo. Para sus lectores griegos, la palabra Cristo ya no tenía el sentido original y judío de Mesías, sino que la veían como un título propiamente divino. El anticristo es el que niega la personalidad divina de Jesús. Resaltemos eso. El anticristo es el que niega la personalidad divina de Jesús. Versículo 20. Ustedes tienen esa unción que viene del Santo. Juan no habla solamente de la unción con óleo, del bautismo y de la confirmación. No se refiere solo a eso. Cristo quiere decir precisamente el que ha recibido la unción. Y esta unción era la presencia del Espíritu de Dios en él. Juan agrega, ustedes no pueden recibir pasivamente cualquier cosa en la iglesia, más bien deben discernir si les transmite fielmente la palabra de Dios. Fíjense lo importante de discernir lo que estoy recibiendo. Versículo 27. La unción les enseña todo. La experiencia de la Iglesia durante los siglos ya recorridos demuestra que los anticristos siempre han estado presentes dentro de ella, incluso
Los doctores y los ministros de la Iglesia caen en faltas contra la fe y muchas veces los creyentes no tendrán más recurso que tener muy en cuenta lo que Juan llama la unción y que es como el instinto de la verdad que el Espíritu concede a los de corazón humilde. Versículo 28. Cuando nos venga a pedir cuentas. El texto dice en su visita, pero la palabra griega parusía designa propiamente el regreso del maestro que viene en persona a pedir cuentas. Y ahí termina con esa explicación del versículo 28. Fíjense los detalles de este capítulo 2, tan interesantes. Les invito a repasarlos, a detenerse en ellos y a comprender y a compararlos con nuestro día a día, con nuestra actualidad, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, y así poder tener criterio de discernimiento, que es importantísimo, queridos hermanos. Para eso estamos leyendo la palabra, para que ella nos dé la luz de la verdad, como decía al comienzo en el capítulo 1. Entonces, ánimo, sigamos adelante con esta travesía tan maravillosa. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Hoy hemos leído el capítulo 2 de la primera carta de San Juan. Proseguiremos en los próximos videos. Aspiro poder publicar cada día en la medida de mis posibilidades. Iré publicando y me gustaría saber que me dejes en los comentarios si te gusta este método, si le sacas provecho, sobre todo si te sientes que estás sacando provecho de lo que aquí estamos haciendo. Bueno, te invito a compartir. Si ves que esto es provechoso, compártelo, no te quedes con esto. Compártelo en tus redes sociales, entre tus amistades y familiares. Apóyame con un me gusta, es importante para que también la plataforma YouTube le dé promoción a estos videos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si es primera vez que me visitas aquí en el canal. Te invito a revisar todo el material que tengo disponible para ti. Hay mucho material católico que le puedes sacar provecho, entonces te invito a conocer el canal. Gracias por estar aquí. Te digo hasta la próxima, si así Dios los permite. Dios te bendiga.